Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Buenos días, queridos discentes, y bienvenidos en el marco de este programa. Soy señor Quassom Justin Jules, profesor de español. Nosotros tenemos una clase para el sexto curso esta mañana, que se titula Medias y Oportunidades. Cabe decir aquí que se trata primero de la segunda lección de nuestro módulo titulado Más Medias y Comunicación. La primera era las ventajas y los inconvenientes de los medios de comunicación. La segunda es medias y oportunidades. Se trata para nosotros aquí de sacar las diferentes oportunidades que pueden ofrecer los medias. Y dimos la vez pasada la competencia esperada para el módulo. Hoy tenemos un objetivo. Y el objetivo aquí es, al final de esta clase, gracias al pretérito perfecto compuesto y a la traducción del en francés, el discente será capaz de dar las oportunidades que ofrecen los medios y los medias en la comunicación. Como siempre, nosotros vamos a tener un texto de referencia. Este pequeño texto se titula En la cafetería del instituto. En la cafetería del instituto. Hola, José. Lo voy a leer supuestamente. Hola, José. Hola, Luis. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Por qué vienes tan contenta, Ana? Pues mira, Luis, porque me he enterado de que han salido unas becas para estudiar en Gran Bretaña. Sí, las becas Erasmus. No sé, bueno, creo que se llaman así. Bueno, el caso es que voy a pedir una. ¿Te imaginas que te la conceden? Madre mía, tú en Gran Bretaña. Me gustaría verte ahí hablando todo el día en inglés. Oye, mi hermano Carlos pidió una de esas becas hace 3 años cuando estaba en el instituto y estuvo 6 meses en Alemania. ¡Qué frío! Todo el día lloviendo y sin ver el sol. ¿Qué va? Mis padres han estado ahí el verano pasado y dicen que hizo un tiempo estupendo. Oye, Ana, ¿y qué se necesita para pedir una beca? Se necesita saber inglés, tener buenas notas en el curso pasado y un poco de suerte y ganas de viajar. Ah, entonces tú irás seguro. Sí, porque tú tienes muchísima suerte y siempre quieres ir de un sitio a otro. Bueno, entonces, ¿cuándo te vas? Ah, que todavía no he pedido la beca. El texto aquí viene sacado del libro Didáctica del Español 2 en la página 141. Bien, tras esta lectura, nosotros aquí vamos a entrar en una situación que llamamos la situación problema. ¿Cuál es la situación problema de nuestro estudio hoy? La situación problema es la siguiente. Julio es tu primo. Julio es tu primo, un diplomado sin empleo. Julio es tu primo, un diplomado sin empleo. Está en busca de trabajo en cualquier sector de la actividad económica y pide que le aconsejes en las oportunidades que pueden ofrecer los medios para encontrar una actividad lucrativa. Julio es tu primo y tú le tienes que ayudar a encontrar una actividad lucrativa. Bien, antes de entrar en el lleno de nuestro estudio, vamos a dar unas palabras sueltas que nos permitan una mejor comprensión de nuestro texto. Entonces, en el 1 grande
nosotros vamos a hablar del vocabulario referencial. Algunas palabritas que nos permiten aquí comprender a la perfección el texto que nosotros hemos sometido a nuestro estudio. Entonces, la primera palabra, ¿qué va? Son interjecciones. ¿Qué va? Aquí esta expresión se utiliza para negar, para rehusar lo que alguien dice. Pues mira, se usa para introducir una explicación en la conversación. Entonces, se usa para introducir una conclusión. También hay otras expresiones que sirven a la hora de mantener una charla, como, por ejemplo, otra cosa, se usa para cambiar de tema. Luego, pero ojo, se utiliza para poner de relieve algo. Y por fin tenemos sí, que se utiliza aquí para manifestar atención a la persona que habla. Tras haber dado estas pequeñas palabras para la buena comprensión de nuestro texto, vamos a pasar al dos grande que se titula la comprensión del texto. Ahora nosotros vamos a tratar de comprender el texto sometido a nuestro estudio. Y para comprender este texto, nos vamos a plantear hacernos unas palabras. Vamos a hacernos unas palabras como, por ejemplo, ¿de qué tipo de texto se trata? ¿De qué tipo de texto se trata? Nuestro texto aquí es un diálogo. ¿Y por qué es un diálogo? Es un diálogo por la presencia de muchos hablantes. Es un diálogo porque nosotros vimos que hay muchas personas que hablan, que intervienen a lo largo de nuestro texto. Luego tenemos los protagonistas. Son tres protagonistas aquí: Ana, José María y Luis. Pero aquí cabe señalar que en un diálogo se habla más bien de protagonistas y no de personajes como en un relato, en una novela o no sé qué. Aquí, en un diálogo, mejor hablar de protagonistas y no de personajes. La relación entre estos personajes, estos protagonistas, es una relación de amistad. La relación entre estos protagonistas es una relación de amistad. Son amigos, son compañeros en el mismo instituto. Bien, el lugar de la escena. La escena aquí se desarrolla en la cafetería del instituto de nuestros compañeros. En la cafetería. Y el asunto aquí se trata de decir de qué se habla o de qué hablan nuestros compañeros. Y vemos que nuestros compañeros hablan en este texto de la salida de las becas para ir a estudiar en Gran Bretaña. Bien, tras haber dado eso, hay una palabra que nos viene, una beca. ¿Qué es una beca? Simplemente, una beca es una invitación oficial de países extranjeros destinada a estudiantes o investigadores mediante su gobierno para viajar por razones de estudio o de investigaciones. Una invitación oficial para estudiantes, para también investigadores, para ir al extranjero y hacer sus investigaciones o sus estudios. Luego, la tercera parte de nuestro estudio aquí se titula las soluciones, porque al principio tenemos una situación problema y nosotros tenemos que resolver la situación problema que tenemos en nuestro texto. Entonces, vamos a dar unas soluciones a la situación problema. Primero, la formación, es decir que las oportunidades de los medios de comunicación, la primera es la formación. Los medios nos permiten formarnos y nosotros vamos a explicar por qué. Primero, merced a los medios, la gente puede formarse cerca o a distancia. Nos podemos formar cerca o a distancia. Mediante Internet. Puede estudiar y obtener diplomas sin moverse de su casa a través de programas de estudio y formación
a distancia. Puede diplomarse en universidades extranjeras. Es lo que se da en llamar el e-learning. El e-learning es un programa de estudio a distancia que nos permite quedarnos en casa y obtener diplomas de universidades extranjeras y sin moverse. Sí, el e-learning. Luego, en grandes escuelas nacionales como IAI, por ejemplo, o escuelas extranjeras con representaciones aquí en nuestro país, el método de estudio es el e-learning. Hay muchos métodos que facilitan el aprendizaje como el PowerPoint, por ejemplo, y otras plataformas. Hay plataformas más usuales como Google Classroom, lo que viene con color rojo. Aquí, Google Classroom, que permite aprender, impartir clases, planear e intercambiar. Google Classroom. Luego, otro método, tenemos una plataforma llamada Zoom y Skype. Son plataformas particularmente para videoconferencias. Podemos citar como ejemplos las diferentes certificaciones en el dominio de las tecnologías, como por ejemplo la certificación ISO en normas y cualidades, la certificación Cisco, la certificación Huawei, la certificación Microsoft, entre otras certificaciones que nosotros podemos tener. Lo podemos ver en la imagen que aparece en nuestra pantalla, que hay diferentes certificaciones. El e-learning, por ejemplo, que nos vemos, y las demás son otras, aquí otras certificaciones. Bien, también se puede pedir becas para salir del país e ir a estudiar al extranjero, como nos lo muestra nuestro texto. Bien, podemos mediante la televisión tener buena cultura y conocimientos generales sobre cosas diversas, viendo programas educativos e instructivos que conocemos todos bien. Lo más usual aquí y lo más actual, que vivimos en el trabajo a distancia en casi todos los sectores y en el gobierno. Tenemos las teleconferencias que permiten no moverse, quedarse a casa y trabajar. Por lo tanto, a causa de la pandemia del COVID-19 que amenaza todo el planeta. Como lo vemos en la foto que aparece ahí en la pantalla. Tenemos aquí a una persona, a un trabajador, que está trabajando a distancia con sus colegas, pero él está en casa sin moverse y trabaja con sus compañeros, con sus colegas. Lo vemos muy bien en la pantalla. Es decir, que tenemos los medios aquí, nos dan posibilidades, nos dan oportunidades a nivel de la formación. Nos permite formarnos, como lo hemos dicho, a partir de lo que llamamos el e-learning, es decir, el estudio y la formación a distancia. Y podemos sacar de este estudio, de esta formación, diplomas, certificaciones que acabamos de enunciar. Luego, los medios también pueden favorecer el comercio. El comercio. Hoy en día, el comercio aquí en línea está de moda. El comercio en línea está de moda. Es lo que se llama el e-banking, por ejemplo. Tenemos el e-commerce, el e-banking, etcétera, que nos permiten los medios. La gente compra y vende mercancías. La gente va, contrata con empresas, compra y vende mercancías quedándose en casa. A través de internet, supuestamente, los jóvenes se emplean, se aprovechan de su teléfono o de su ordenador para volverse jefes de empresas. Bien, para contratar con empresas, supermercados y grandes almacenes. Grandes almacenes aquí y volverse empresarios gracias a semejantes actividades. Bien,
Se puede también crear páginas de internet en donde comercialicen su saber artístico, su saber literario, científico o cultural. Otro dominio de gran tamaño es la telemedicina. La telemedicina, un sector que se desarrolla con rapidez y que tiene éxito. Se hacen consultaciones y tratamientos a distancia. Sobre todo, se venden curas o medicamentos a distancia. La telemedicina. Algo de no poco valor es el monedero electrónico. La gente ya no anda con dinero. La gente ya no anda con mucho dinero en el bolsillo, queridos docentes. Porque cuando nosotros andamos con dinero en el bolsillo, hay bandolerismo, hay pérdida de tiempo, hay pérdida de dinero. Entonces, los medios nos permiten lo que se llama el monedero electrónico. Es decir, una persona con su solo teléfono puede hacer sus compras. Simplemente, el monedero electrónico es una revolución en el dominio de los medios. Bien, tras haber dicho esto, vamos a dar una pequeña conclusión. Vamos a decir lo siguiente. En definitiva, los medios por sus medios de comunicación permiten multitud de oportunidades, tanto en la formación como en el comercio y por ende en el desarrollo económico del país entero, por la creación de empleos y el mantenimiento de familias. Queridos discentes, tras haber dicho esto, nosotros queremos simplemente recordar que la primera clase, la primera lección aquí nos hablaba de los inconvenientes y de las ventajas de los medios de comunicación. Pero aquel día nosotros enfatizamos mucho más sobre los inconvenientes. Hoy nosotros hablamos de las oportunidades de los medios. Y hemos visto que los medios nos dan oportunidades en dos niveles. Primero, al nivel de la formación, a través de lo que nosotros hemos llamado el e-learning, y también a nivel del comercio, con el e-comercio, el e-banking y el monedero electrónico. Son ahí algunas oportunidades que nos ofrecen aquí simplemente los medios, gracias o merced a sus medios de comunicación. Bien, nosotros vamos a entrar en otra fase. Es una lección, una clase de conjugación. Y para conjugar aquí, nosotros nos vamos a servir de nuestro texto. Vamos a sacar un corpus de observación. Una frase que tenemos en nuestro texto. Se titula, aquí simplemente la voy a leer. Jaja, que todavía no he pedido la beca. Cuando nosotros observamos muy bien esta frase, vemos que el verbo aquí es he pedido. El verbo es he pedido, porque hemos preguntado por saber cuál es el verbo en esta frase. He pedido. ¿Y en qué tiempo está conjugado este verbo? El tiempo vemos simplemente que es el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto. ¿Y cómo está formado este pretérito? Simplemente vemos que este pretérito está formado a partir del verbo haber en el presente de indicativo más el participio pasado. El verbo haber en el pretérito perfecto más en el presente de indicativo más el participio pasado. Ejemplo, haber en el presente, porque cuidado, muchos alumnos se equivocan a la hora de conjugar el verbo haber en el pretérito perfecto compuesto. De aquí a unos minutos volveremos para enfatizar muy bien en esta clase. Muchas gracias y hasta entonces.
Gracias. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bien, buena vuelta aquí en este programa. Nosotros estábamos hablando del pretérito perfecto compuesto. Primero hay que decir que el pretérito perfecto compuesto es un tiempo del indicativo que nos permite aquí actualizar la acción. Hablar de algo que acaba de pasar. Algo que acaba de pasar. Y se forma aquí simplemente a partir del verbo haber en el presente de indicativo más el participio pasado. Y sabemos que los alumnos se equivocan a la hora de conjugar el verbo haber en el presente de indicativo. Es un verbo un poco complicado para los que empiezan el estudio del español. Entonces, cabe recordar aquí su conjugación en el presente de indicativo. Tenemos aquí el verbo haber, se conjuga así: has, ha, hemos, habéis, han. Has, ha, hemos, habéis, han. Los alumnos se equivocan porque los hay que dicen, en vez de decir habéis, dicen eis. Como nosotros hemos dicho hemos, ellos dicen eis. No. Has, ha, hemos, habéis, han. Tras haber conjugado este verbo en el presente de indicativo, nosotros vamos a añadir el participio pasado. Y sabemos que la formación del participio pasado también plantea un problema. Plantea un problema a nivel de los alumnos. Primero sabemos que hay participios irregulares, hay participios regulares y también hay verbos que tienen dos participios pasados. Entonces, nosotros hemos hablado un poco de los participios pasados regulares. Hemos empezado por eso. Por ejemplo, sabemos que los verbos de la primera conjugación o los verbos del primer grupo que se terminan con AR en español, los verbos que se terminan con AR son los verbos del primer grupo o, mejor dicho, de la primera conjugación. Los verbos que se terminan en ER son los verbos de la segunda conjugación y los verbos que se terminan con IR son los verbos de la tercera conjugación. Entonces, para formar los participios pasados de los verbos de la primera conjugación, es decir, en AR, vamos a tomar el radical del verbo más el sufijo ado, como se ve en nuestra pantalla, que vienen de rojo ahí, el radical del verbo. Sabemos que el verbo también tiene dos partes, el radical y la terminación. Entonces, tomamos el radical del verbo y añadimos la terminación ado o el sufijo ado. Si tomamos un ejemplo, por ejemplo, cantar, el radical de cantar es cant. Y a este cant añadimos ado, lo que nos da cantado. Entonces, el participio pasado del verbo cantar será cantado. El participio pasado del verbo hablar, el radical es habla. Nosotros añadimos el sufijo ado y nos da hablado. Hablado. Es decir, que el participio pasado del verbo hablar es hablado. Para los verbos del segundo grupo y del tercer grupo, forman su participio pasado igual. Igual, es decir, el radical más ido. Radical más ido para las formas regulares. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo
tener. Tener, por ejemplo, tener, el radical es ten. Y nosotros añadimos ido, lo que nos da tenido. Si tomamos otro verbo como salir, el radical será sal. Añadimos ido, nos da salido. Notamos simplemente que los verbos del segundo grupo y los verbos del tercer grupo forman su participio pasado regulares igual. Bien, esta es la primera información. Sin embargo, como lo podemos ver, hay aquí verbos que tienen un participio pasado irregular. La pregunta que nos suele venir en clase, en situación de clase, el alumno nos pide, señor profesor, pero ¿cómo podemos hacer para mantener todo eso en la cabeza? Una palabra, leer y mantenerlo. Simplemente la lectura, leer otra vez, leer cada día y mantenerlo como si fuera una canción. Porque no hay un método propio para mantenerlo en nuestra cabeza. Entonces hay que leer mucho. Bien, tenemos aquí algunos verbos irregulares, con formas irregulares, como eso viene en la pantalla. Ahí vemos el verbo morir, por ejemplo. Si se trataba, si fuera un verbo regular, deberíamos decir morido, pero que no. Es un verbo con forma irregular, entonces vamos a decir muerto. Romper, hubiéramos dicho rompido, pero que no, es irregular, nosotros vamos a decir roto. Abrir con sus derivados, porque podemos tener abrir, descubrir, etc. Reabrir, etc. Hay formas. Abrir, abierto, aquí, otro verbo, cubrir, descubrir y sus derivados. Cubierto, como lo vemos en la pantalla, hacer y sus derivados, hecho. Poner, podemos tener proponer, disponer, etc. Poner, puesto, decir, dicho, escribir, podemos tener escribir, describir, inscribir. Entonces, el participio pasado irregular es escrito. Volver con sus derivados, podemos tener volver, devolver, etc. Vuelto. Ver con sus derivados, tenemos ver, prever, etc. Visto. Resolver, resuelto. También en este primer cuadro son los verbos irregulares, pero también hay verbos que tienen dos formas del participio pasado, como lo notamos en el cuadro siguiente, en el cuadro de abajo. Tenemos, por ejemplo, el verbo suprimir. Entonces, en suprimir, podemos decir suprimido o también supreso. Atender, podemos decir atendido o simplemente atento. En concluir, podemos decir concluido o simplemente concluso. Soltar, soltado o suelto. Nacer, nacido o nato. También tenemos, por ejemplo, maldecir, maldecido o maldito. Bendecir, bendecido o bendito. Manifestar, manifestado o manifiesto. Difundir, difundido o difuso. Hartar, hartado o harto. Ocultar, ocultado o oculto. Despertar, despertado o despierto. Ahí en el cuadro vemos simplemente que hay verbos que tienen un participio pasado regular. Los hay también que tienen participio pasado irregular. Y los hay finalmente que tienen dos participios pasados. Bien, dicho esto, vamos a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, esta mañana nosotros hemos desayunado con café, café con leche. Esta mañana, nosotros hemos desayunado con café con leche. Otra frase, los alumnos han puesto su uniforme hace un momento. Los alumnos han puesto
puesto, aquí el verbo haber, han, presente de indicativo, y puesto, el participio pasado irregular. Los alumnos han puesto su uniforme. Bien, existen palabras que introducen el pretérito perfecto compuesto. Es lo más importante en español. Hay palabras que cuando las utilizamos, el verbo que sigue debe forzosamente venir en el pretérito perfecto compuesto, como lo hicimos la vez pasada con el pretérito perfecto simple. Estas palabras son, cuando decimos, por ejemplo, hoy, hoy, supuestamente el verbo ha de ser conjugado en el pretérito perfecto simple. Cuando decimos, por ejemplo, esta mañana, supuestamente, queridos alumnos, el verbo debe de estar conjugado en el pretérito perfecto simple. Cuando decimos, por ejemplo, este mes, cuando decimos ahora, ahora mismo, ahora, el verbo debe de estar conjugado en el pretérito perfecto compuesto. También otra palabra, siempre, este año, como viene aquí en nuestra pizarra, todo el mundo lo ve muy bien. Bien, entonces, tras haber dicho esto, no vamos a limitarnos a este nivel, vamos a tomar otro corpus. Porque si habéis escuchado muy bien, al principio de nuestra clase teníamos dos cosas que estudiar. Primero, el pretérito perfecto compuesto y luego la traducción del en francés, que plantea problemas a nivel de los alumnos. Nosotros hemos pensado que podemos hacer estas dos clases para una buena comprensión de nuestros discentes. Vamos a tomar entonces el corpus número 2 con unas frases, por ejemplo, ¿te imaginas que te la conceden? ¿Te imaginas que te la conceden? Y la segunda frase, ¿y qué se necesita para pedir una beca? Tenemos estas dos frases que vamos a traducir directamente, hacer una traducción directa. Tu imagines si on te l'octroie? Tu imagines si on te l'octroie? Y la segunda frase, et de quoi a-t-on besoin pour demander une bourse? Notamos que el en francés se traduce de muchas formas. Ya tenemos dos formas en el texto, pero se traduce de muchas formas. La primera forma en la pizarra es simplemente aquí la tercera persona del singular o del plural, mejor dicho, la tercera persona del plural. ¿Te imaginas que te la conceden? La tercera persona del plural. Cuando el sujeto elíptico, un sujeto elíptico es plural o remite a un sustantivo colectivo como la gente, el pueblo, las universidades, etc. Podemos traducir el en francés con la tercera persona del plural, aquí cuando el sujeto es elíptico o cuando remite a sustantivos colectivos como la gente, el pueblo, etc. La segunda traducción del en aquí, tenemos el se más el verbo en la tercera persona del singular. Como en el ejemplo, ¿y qué se necesita? ¿Y qué se necesita para pedir una beca? Entonces, el se más el verbo en la tercera persona del singular aquí, cuando se trata de un principio general, una regla, una fórmula o una necesidad. Entonces, utilizamos el se más el verbo en la tercera persona del singular. Pero hay otra forma que no aparece en el texto, pero que nosotros hemos juzgado importante añadir. Es la primera persona del plural. La primera, podemos también traducir, con perdón, aquí con la primera persona del plural, aquí cuando el en es inclusivo. Es decir, incluye al hablante, incluye a la persona que habla, incluye a la persona que habla. Vamos a dar algunos ejemplos. Este mes
hemos ido a pescar en el río. O que vamos a traducir, ce mois, on est allé pêcher dans le fleuve. O mejor, nous sommes. Entonces, vemos que el nous aquí es la primera persona del plural. Vamos a dar un pequeño ejercicio de aplicación para ver muy bien cómo se presentan estas cosas. También tenemos aquí la primera frase. On doit respecter ceux qui ont réussi. On doit respecter ceux qui ont réussi. La segunda frase. On dit que tu as échoué à ce niveau. Y la tercera frase. On s'est vu ce matin. Si se nos pide traducir estas tres frases en español, la primera será simplemente se debe respetar a los que han logrado. De rojo vemos aquí la traducción del on y al final de verde vemos el pretérito perfecto compuesto. Se debe respetar a los que han logrado. La segunda frase, dicen que han fracasado, dicen que has fracasado a este nivel. Dicen que has fracasado a este nivel. On dit que tu as échoué à ce niveau. Le on, aquí, remite a una persona plural. Y la tercera frase, nos hemos visto esta mañana. Nos hemos visto esta mañana. Bien, así es como nosotros debemos traducir el on francés. Repito, de tres formas diferentes. La primera forma es la tercera persona del plural. La segunda forma es el se más el verbo en la tercera persona del singular. Y también la primera persona del plural cuando el on aquí es inclusivo. Bien, no nos vamos a separar así sin dar una pequeña actividad de integración parcial para que el alumno pueda hacerlo en casa. La actividad aquí es un deber. Se titula, o voy a leer mejor, escriba usted un artículo de periódico en el que dará las ventajas del monedero electrónico para la sociedad. Su trabajo será redactado en 10 líneas en las que utilizará el pretérito perfecto compuesto y las formas estudiadas del on francés. Queridos discentes, muchas gracias por la escucha. Nos vemos la próxima vez. Nosotros hemos dicho en la conclusión que hemos estudiado muchas cosas. Primero, las oportunidades de los medios y medios de comunicación a nivel de la formación y del comercio. Y por fin, hemos estudiado con perdón el pretérito perfecto compuesto y la traducción del on francés. Nosotros hemos terminado dando un ejercicio que vais a tratar en casa y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por la escucha.